Hola a todos. La exposición que presentaré a continuación está relacionada directamente con el artículo Álgebra de Lie, definición, al que adjunto la URL y el código QR. La idea de este artículo tiene por objeto complementar más detalladamente las publicaciones en torno al tema álgebra de Lie y grupos de Lie que se han publicado. Efectivamente, el artículo que proviene de la presentación acerca de las puertas cuánticas de Pauli, base del álgebra de Lie y de una serie de artículos y videos publicados en torno a la álgebra y los grupos de Lie, son una base de referencia permanente en la exposición. A continuación describo sus títulos y código QR para sus direcciones en Internet. Tenemos entonces el artículo Conceptos matemáticos básicos de computación cuántica, que es el primero que abre esta saga, puertas cuánticas de Pauli y base de una álgebra de Lie, el código QR adyacente, grupo de Lie, enfoque geométrico, infinitesimal, utilizando Taylor, y el enfoque exponencial, código QR también adyacente. Y álgebra de Lie, aplicaciones y formalización, en el cual se esbozan algunos ejemplos, aplicaciones en robótica, inteligencia artificial, los grafos en reconocimiento facial, etcétera, en teoría de grafos que se utilizan en las aplicaciones. Para, obviamente, después terminar, como siempre, con el cubo de Rubik. En la página álgebra de Lie definición, que se está mostrando de pasada, aquí se señala su índice con todos los puntos tratados o que vamos a tratar, que se sintetizan en este video. El concepto de grupo desempeña en la matemática moderna un rol de extraordinaria importancia. No solo porque la teoría de grupos ha pasado a ser en la actualidad una disciplina muy amplia, proveniente desde el siglo XIX, sino por la virtud que hoy ejerce desde las matemáticas en la física, en la química, en la robótica, en data science, en mecánica y computación cuántica, en biomedicina, sumado a otras de las más diversas disciplinas. Particularmente aquí se va a enunciar la definición de álgebra de Lie, sus notaciones fundamentales y exponer brevemente sus conceptos primarios, utilizando las rotaciones de grupos especiales ortogonales de dimensión 2 y los grupos especiales ortogonales de dimensión 3. Un álgebra de Lie se define en un espacio vectorial sobre un campo K, que pueden ser los reales o los complejos en este caso. Específicamente es un espacio vectorial de matrices de orden n por m, dotado con una operación binaria propia, denominada corchetes de Lie, donde dicha operación debe cumplir con las siguientes propiedades. 1. Ser bilineal, como señalo acá, debe cumplir esta propiedad, donde alfa y beta están en el cuerpo de los reales o complejos en este caso. 2. Es antisimétrica, es decir, cumple con esta propiedad que señalo acá también. Y 3. Satisfacer la identidad de Jacobi, que es esta identidad que es igual a 0. Luego, M sub n de K es una álgebra asociativa no conmutativa con un elemento unidad. Este conjunto y operación se definen como lo muestro acá, es decir, acá está el corchete de Lie, es una operación binaria que parte de un producto vectorial del mismo que posteriormente va a ser un grupo, producto vectorial, y lo lleva a ese mismo grupo. Esta transformación es el corchete de Lie, que ustedes ven acá, que sería la matriz X por una matriz Y menos la matriz Y por X. Obviamente, cuando X es igual a Y, van a ser igual a 0, donde X, Y, Z pertenecen a M sub n sobre K. En el presente caso, se trabaja con matrices ortogonales sobre el espacio n dimensional,
donde el cuerpo K en este documento, tal como lo dije inicialmente, siempre lo consideraremos como los reales o los complejos. También se utiliza esta notación que muestro acá, que es el conjunto de todos los grupos especiales ortogonales en N, que van sobre un conjunto que lo estamos denotando más pequeño. La transformación de los grupos especiales ortogonales N es el grupo de partida y el pequeño SON es un álgebra G, que es el grupo donde la transformación de la operación binaria, es decir, aplicada a la operación binaria corchetes de Lie sobre G, que están en el conjunto de los grupos ortogonales de dimensión 2, dado que verifica las propiedades de antisimetría y de Jacobi. Es decir, conmuta los elementos que son matrices en un espacio de dimensión n sobre un campo K. Se dice que G es un álgebra de Lie con esta operación de corchetes de Lie, es decir, es una forma de medir o un conmutador de dos matrices. Toda álgebra de Lie de dimensión finita se obtiene fundamentalmente bajo esta forma. El conmutador, que señalo acá, se considera como una medida. Nótese que opera las operaciones ordinarias en la álgebra de matrices, donde la multiplicación matricial no es conmutativa. Sabemos que la multiplicación de matrices no es siempre conmutativa. Efectivamente, el espacio vectorial de los generadores infinitesimales de un grupo de un grupo matricial de Lie conforman un álgebra de Lie en el grupo SON. La propiedad de antisimetría es equivalente a señalar lo que muestro acá. Entonces, la operación es una transformación lineal de la forma que estoy mostrando acá, estoy reiterando. En otras palabras, el producto vectorial es de matrices. Si yo pusiera un escalar en X y en Y, obviamente sería 0. Entonces vamos a trabajar con matrices. También, por esa razón, se le denomina álgebra de Lie asociada al grupo G, donde G es un grupo especial ortogonal, tal como lo hemos visto. Es decir, la operación binaria corchete de Lie transforma un par ordenado de matrices desde el producto vectorial G cruz G hacia un álgebra de Lie que he mostrado las diferentes notaciones que utilizaremos. G o M sub n en paréntesis K, ambos indistintamente. En otras palabras, G es un grupo especial ortogonal de dimensión n. En este caso vamos a trabajar siempre, vamos a mostrar los generadores en dimensión 2 y en dimensión 3. La conexión de los grupos de Lie con las álgebras de Lie se realiza también mediante un mapeo exponencial, tal como lo vimos en el enfoque exponencial de los grupos de Lie, que acá adjunto el links con su código QR por si ustedes quieren ir a consultarlo. Donde el conjunto de los generadores infinitesimales, CAP, X, Y, Z, y sus relaciones conmutan, sus relaciones de conmutación definen el álgebra de Lie. Bueno, vamos a empezar entonces con el generador SO de dimensión 2. Esta ya vimos es una matriz antisimétrica que ya mostramos, y luego este conjunto especial de matrices ortogonales de 2 por 2 conmutan completamente si no es 0. Cuando no es 0, vamos a ilustrarlo en la siguiente figura. Acá tenemos entonces la rotación impar. Ustedes ven, va en el sentido contrario de las agujas del reloj, y a eso se le llama impar o también -1. Y la rotación par es la que va con el sentido de las agujas del reloj, se le llama +1. La finalidad de los grupos de Lie, SO2 y SO3, es que son objetos geométricos visualizables en el plano euclidiano que nos llevan al marco general de los siguientes pasos abstractos que se aplican en el álgebra de Lie. Corchetes de Lie y Levi-Civita. Se mostró el símbolo Levi-Civita en 2 dimensiones, donde en vez de multiplicar explícitamente las matrices generadoras, vamos a sintetizar con los indicadores del símbolo de Levi-Civita. Epsilon tomará valores 1, 0, -1, según los subíndices. Epsilon
igual a 1 si es una permutación par. Epsilon igual a menos 1 si es una permutación impar. Y epsilon igual 0 en cualquiera de los otros. Ilustremos los casos explicados por el generador SO3, es decir, grupos especiales ortogonales o de rotación tridimensional. Aplicar los generadores infinitesimales x1, x2, x3 con el símbolo de Levi-Civita implica que voy a rotular con 1, que x sub i por x sub j es igual a epsilon i jk por x sub k. Por ejemplo, el corchete de Lie de la matriz x1, x2, tendríamos que ser epsilon 1, 2, 3 por x3. Corchete de Lie x2, x3 es epsilon 2, 3, 1, x1. Y así, etcétera. Se detallará más adelante cuando desarrollemos todas estas combinaciones. Esta expresión que estoy mostrando acá muestra cómo hacer la arquitectura de este corchete de Lie utilizando el Levi-Civita. Esta expresión, corchete de Lie x sub i, x sub j, tal como muestro aquí, sería el epsilon y j, y el k es la permutación, va a ir cambiando de acuerdo al IJK. Nótese que en la ingeniosa combinación de la notación Levi-Civita, la permutación de los dos primeros subíndices IJ de epsilon corresponde a los subíndices de las matrices que están dentro de los corchetes, xi y xj. Y el último, el subíndice k, a la matriz resultante, sin considerar aún que epsilon i sub jk puede tomar valores menos 1, 0, 1. La notación de Levi-Civita es muy útil para la comprensión del cálculo tensorial y facilita considerablemente a los físicos en sus trabajos con operaciones vectoriales, tanto en el ámbito experimental como teórico. En síntesis, esta notación es una poderosa herramienta para derivar complejos vínculos vectoriales. Aquí extendemos las matrices x1, x2, x3. Nótese que estas matrices antisimétricas están compuestas por elementos ceros y los 1 y menos 1 en diferentes posiciones. A continuación comprobaremos que el corchete de Lie x1, x2 es igual a x3, x1, x3 es menos x2, que el corchete x2, x1 es igual a menos x3, que el corchete x2, x3 es igual a x1, x3, x1 igual a x2, y corchete de Lie x3, x2 igual a menos x1. Primero, con un ejemplo, operando un par de matrices con corchetes de Lie, es decir, sin usar Levi-Civita, para después aplicar el símbolo en todas las combinaciones e ilustrar completamente su simplificación. Operemos entonces el corchete de Lie matricialmente x1, x2. Operando con las matrices dadas, se tiene el producto de la matriz x1 con la matriz x2, nos daría esta matriz que estoy mostrando acá, menos el producto de x2 con x1, que sería esta matriz que estoy señalando acá, y la diferencia, es decir, la resta de esta matriz con esta, nos va a dar esta matriz que estoy señalando, que es de x3. Ahora, simplificando las operaciones de permutación, se recurre a la utilización del símbolo Levi-Civita en 3 dimensiones. Es decir, en vez de multiplicar explícitamente las matrices, como lo hicimos recién, de las generadoras de 3×3, sintetizamos con los indicadores del símbolo Levi-Civita. Nótese que si los subíndices del par de matrices son iguales, es 0. En caso contrario, no. Si el orden de los subíndices de las permutaciones son 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, entonces es una permutación par, más 1.
Si epsilon es igual a -1, es cuando las permutaciones son impares. 2, 1, 3, 1, 3, 2 y 3, 2, 1. Estas son las permutaciones impares -1. Luego, una tabla asociada a los valores resultantes de las permutaciones del conjunto de generadores infinitesimales x1, x2, x3, aplicando el símbolo Levi-Cevita, epsilon y jk, se muestra a continuación. Solo como una observación al margen, diré que ciertamente el conjunto de generadores infinitesimales P igual x1, x2, x3 no constituyen un grupo, dado que no es un conjunto cerrado. Por ejemplo, x2, x1, Corchetelli, es igual a menos x menos 3. Es decir, este elemento menos x3 no pertenece a P. Ahora, más abajo, las rotaciones de permutación. Partamos por par. Entonces tenemos 1, 2, 3, en el sentido de las agujas del reloj, 2, 3, 1 y 3, 1, 2. Más abajo tenemos la rotación impar, y sería entonces 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, que van contrarios al sentido de las agujas del reloj. Por tanto, de esa forma se puede representar todas las permutaciones tridimensionales del álgebra de Lie, desde SO3. Una excelente ilustración es el cubo de Rubik, cuya imagen animada se muestra a continuación, dado que es un ejemplo de un grupo de permutación. Los grupos de simetría SON son grupos de permutación, donde cada una de las rotaciones, en este caso con alguna de las caras del cubo de Rubik, constituyen una permutación. Estas rotaciones forman un conjunto generador del álgebra de Lie. Bueno, estimados amantes de la matemática, las ciencias y la tecnología, con esta explicación primaria acerca de la definición del álgebra de Lie, se abre un campo infinito de esta vigorosa y extensa teoría. Gracias, hasta la próxima y que estén bien.